Em, bueno, se refería justamente a eso, ¿no? Eh, no estoy muy familiarizado, sino con, básicamente creo, dos términos que son importantes, ¿no? El Advaita, ¿no? Y después algo muy superficial sobre el Vedanta, porque tú has nombrado a los Upanishads y a otros, ¿no? Y me parece que son pilares de a toda esta propuesta del enfoque de la no dualidad, ¿no? Entonces, estaba un poco confundido porque hinduismo parece ser que es una confluencia de varias religiones, no es una sola, ¿no? No, no, no. Vamos a aclarar esa parte primero. No existe, en realidad, yo uso el término hindú porque la gente lo utiliza, pero no existe tal cosa como el hinduismo. Ujú, La palabra hindú tiene un contexto geográfico, ¿ok? Hay un río que es frontera con Pakistán, ujú, se llama Indus, sin H. ujú, Entonces, los que viven de este lado, ¿sí? Del río los llaman hindúes o indus. ¿Mm? Y los que están de aquel lado del río son los pakistaníes. Así ujú, que la palabra hindú no tiene nada que ver con nada. Ahora hay un movimiento en India que quieren recuperar inclusive el nombre original de India, que era Bharat, y sus pobladores eran los Bharatrillas, y quieren retomar la forma del gobierno que llevaba un rey, ¿sí? El rey de Ayodhya, que fue el que hizo que toda India armonizara y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ujú, En esa región, los textos, los sutras, ¿ok? Originarios de allí son los Vedas, los Upanishads, y ahí dentro de esos textos entra el Gita, Ramayana, y todos hablan de lo mismo. ¿Ok? ujú, Por por el entendimiento de ellos de que toda religión básicamente habla de lo mismo, entonces vivieron en armonía y en paz con todas las religiones que estaban dentro de ellos: el cristianismo, el budismo, el jainismo, ah, el iraní, Shivaísmo, sufismo. el sufismo, el sufismo es islam, shivaísmo es hindú, otro, Guru Nanak, los Sikhs, el sikhismo, Ujú, y todo eso, eso ya es otra cosa. ¿Ok? Porque ujú, aceptaron y entendieron que hablan de lo mismo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto ha sido muy de mente abierta. Ahora bien, lo fundamental aquí es que todos esos textos están hablando, no están hablando de otra cosa que de uno mismo, del sí mismo. ujú, Entonces, ¿por qué no ir directo al conocimiento de sí mismo y dejar que todo lo demás venga por añadidura? Que eso que está escrito en los textos se revele por sí mismo, ¿ok? Gracias al conocimiento o como resultado del conocimiento de sí mismo. ujú. Le hemos hablado aquí un millón de veces. Si el Padre y yo somos uno, no hay dos. Yo soy lo que el Creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo, no hay dos. Hemos hablado de varias religiones que expresan lo mismo. Mm. Yo tengo que realmente averiguar, y esa es la paradoja, que ya soy lo que soy y tengo que averiguar quién soy yo. Si yo resuelvo ese asunto, todo lo demás queda resuelto. Bien. Si no hay dos, entonces uno es los dos. O sea, si no hay dos, suena como contradictorio. Los dos aparentes es lo que yo soy, tanto la ilusión como la realidad. Por eso a veces se comete un error de interpretación cuando se dice que la conciencia se manifiesta como todo esto. Es el aspecto ilusorio de la conciencia que se manifiesta como todo esto. La conciencia también es eso. Sí, la mente es una manifestación de la conciencia, al igual que todo lo demás.
A la conciencia en esencia, como fuente, como existencia absoluta, no se puede manifestar, no puede aparecer. ¿Sí? Permanece siempre tal cual y como es. Y para ella no hay ignorancia, la ignorancia sucede en el aspecto relativo. Si la conciencia es conocimiento absoluto, entonces no se le puede atribuir al aspecto absoluto de la conciencia la ignorancia. La ignorancia es parte de la ilusión. Mm, Ese yo consciente que surge en la mañana, ¿sí? Que a lo que surge automáticamente está identificado como el cuerpo. Eso es lo que dicen, la conciencia se manifiesta como todo esto. El yo individual es idéntico a la conciencia, solamente que es reflejo. Al ujú, igual que el reflejo en el espejo es idéntico al cuerpo que lo proyecta. Pero es a nivel de reflejo donde sucede la ignorancia. ujú, El aspecto ilusorio de nosotros mismos sigue operando, simplemente que ya no se sobrepone a la realidad. Cuando Ramana decía, después que supe quién era, o sea, ya, no, ya dejé de imponer mi pequeño yo sobre mi realidad. Porque la paradoja es que la conciencia no dice nada y todo lo que se dice surge de la conciencia. Por eso se le atribuye a la conciencia el hacer que esto suceda. La conciencia es en la pantalla almacenada. Todo lo demás es un movimiento, ¿sí? El resultado del movimiento de energía luz que se asocia con las diapositivas predisposiciones, ¿sí? Y eso proyecta una imagen que se conoce como universo y ahí va la mente incluida en esa imagen. Porque pareciera que todavía hay una inclinación, una tendencia, una fascinación por el concepto y comparar uno con el otro. Eso es parte también de tu condicionamiento, ¿no? El análisis de esta cultura y de la otra cultura y de la otra cultura y esto sí, ver las similitudes, las diferencias. ¿Ok? Y todavía está esa predisposición ahí de pensar y de actuar, porque ese pensamiento obviamente se convirtió en acción y apareció reflejado en el chat. Por eso Ramana decía, y me lo dijeron a mí, señora Tanlate, eres muy raro, o sea, raro es el que no se enreda, el que no se pierde en los laberintos de las filosofías, ¿ok? Y va directo a la fuente, que no es otra cosa que uno mismo. Alcanza el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Es el reino de los cielos, la bienaventuranza, la paz, la beatitud de nuestra realidad, no de una realidad aparte, diferente, de nuestra realidad. Si me conozco a mí mismo como esa beatitud, ¿ok? Como el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura, incluyendo este conocimiento que está en las escrituras, no vino jalado por los pelos, vino del conocimiento directo de los sabios, que de una u otra manera, en compasión por el ignorante que no podía entender la verdad absoluta, o podía quedarse quieto de buenas a primeras para tener el conocimiento de la verdad absoluta, pues se dedicaron a conceptualizar y a crear divisiones intelectuales para explicar esto y lo otro, de manera que el buscador pudiera tener un mapa y pudiera ubicarse, ¿ok? Ah, aquí, ya, el intelecto, sí. Entonces, y eso pudiera verse reflejado también dentro de su propio conocimiento, porque la escritura lo que trata de hacer es reflejar lo que uno ya sabe, porque ya está operando en uno mismo, el intelecto, las tendencias, la memoria, el conocimiento, el ego.
Ese movimiento intelectual que surge del conocimiento directo del sabio, el sabio no está fascinado con ello. Simplemente es que surge por naturaleza, ¿sí? Surge solo, surge solo. Como decía Uji Krishnamurti, decía, tú no puedes saber qué cosa es esa ahí adelante de ti, a menos que sea con la ayuda del pensamiento. Me decía, yo realmente no sé qué cosa es esa, pero aún así lo llamaba árbol. ¿Me explico? O sea, realmente no sabe qué es lo que es porque no lo concibe como separado de sí mismo. El concepto dice, bueno, igualito vas a tener que pensar, no vas a parar de pensar, el pensamiento no va a cesar, ¿m? Porque ya quedó como parte del funcionamiento del ser humano, el intelecto, etcétera, etcétera. Pero la parte limitante, si la parte creencia dentro del pensamiento desaparece. Yo puedo llamar esto una palmera, pero yo sé que esto simplemente es. ¿M? O sea, aunque yo le llame palmera, yo realmente no sé qué es esto. Si la mente está quieta, no sabes nada. Es el fin del conocimiento. El fin del conocimiento es el fin del conocedor, Mm. o el fin de lo conocido. Y no hay nada más conocido, por lo tanto el conocedor no tiene nada que hacer allí y también desaparece. Are you doing the homework, Corinthians? Are you doing the homework? No, it's like a construction oil, but it's the one. It's for Friday. Ah, ok. No sé si me explico. Bastante bien. El- Solamente para apuntar, acá hay un contrapunteo siempre entre lo védico y lo de Cristo, ¿no? O sea, parece ser que hay un reconocimiento de que estas dos perspectivas se pueden hermanar fácilmente, ¿no? Ah, o tienen grandes similitudes en todo caso, ¿no? Lo que me queda clarísimo eh, por tu mensaje y también por lo que has conversado o lo que ha conversado Miguel de su experiencia, ¿no? Es de que esto se da a través de la autoindagación, ¿no? De la autoobservación, ¿no? Eh, ya a modo un poco que ni siquiera vale la pena mencionar, pero eh, digamos que hay gente que dicen que Jesús fue un chamán, lo cual, o sea, no lo explican, sino lo creen, y que Jesús se iluminó viendo al sol en el atardecer, dice, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí.